Si yo conseguí eliminar mi dolor crónico de cuello, tú también puedes hacerlo. Hoy voy a contarte cómo lo hice para que puedas hacerlo tú también. El paso número uno fue educarme y entender qué me pasaba, porque nadie puede cambiar algo que no conoce. Por eso lo primero que hice fue dejar de vivir pensando en el futuro, porque lo que más miedo me daba no era el dolor, sino pensar que pudiera ir a más, que nunca me recuperase y que mi vida no volviera a ser la misma. Y esa idea me consumía. Así que empecé a leer, a aprender y a formarme. Y descubrí cómo funciona el dolor, cómo el sistema nervioso puede mantener una alarma encendida internamente, que es la que se encarga de que sintamos dolor cuando considera que hay algo que le está afectando. Por eso no pasaba un día en el que no leyera acerca del funcionamiento del dolor, de por qué me dolía, de qué cosas influían para que me doliera más o por qué en otros momentos me dolía menos. Entendí que la mente era más importante de lo que yo creía, y es que lo controla todo. Entonces, lógicamente, empecé a profundizar ahí y me explotó la cabeza cuando vi que todo tenía sentido. Por ejemplo, cuanto más distraído estaba, menos me dolía. Cuando hacía algo que me gustaba mucho, menos me dolía. Pero sin embargo, cuanto más tiempo tenía para pensar, más notaba el dolor y más intenso se hacía. Y es ahí cuando algo cambió, porque entendí que mi dolor no significaba que yo estuviera roto o que algo en mi cuello estuviera dañado. Significaba que mi mente estaba activando esa alarma interna que hacía que me doliera, como el estado emocional, mi preocupación, mi estrés interno. Y cuando lo comprendí, algo dentro de mí se relajó y ese miedo dejó de invadirme. Antes de seguir con el vídeo, si sufres dolor crónico o fibromialgia y te gustaría un método probado real para poder solucionarlo, tienes un link aquí abajo en la descripción para poder acceder al programa del método sin dolor, programa que ha ayudado a más de 300 personas a reducir o eliminar su dolor crónico. Y dicho esto, seguimos con el vídeo. El paso número 2 fue aplicar mindfulness y entrenar mi atención. Siempre me habían dicho, tienes que relajarte, pero claro, piensas que no tienen ni idea de lo que hablan. Y es que en cierta medida puede ser verdad, pero razón no les faltaba. ¿Qué es lo que pasa? Pues que esa relajación y esa calma tiene que ser interna, a nivel mental, es decir, dejar de darle vueltas al dolor, dejar de pensar constantemente en él, dejar de hacer cosas en función de si me duele o no me duele, es decir, dejar que mi vida gire en torno al dolor. Con el conocimiento que fui adquiriendo, empecé a aplicar los principios del mindfulness, no para meditar por moda o para volverme un monje, sino para estar más presente y para dejar de luchar contra cada sensación, porque es que te vuelves loco. Y yo había aprendido que eso podía ser la clave en mi relajación interna. Y me di cuenta que cuanto más obsesionado estaba con mi dolor, más espacio ocupaba en mi vida y más pensaba en ello. Y claro, cuanto más lograba redirigir mi atención hacia otras cosas, más tregua me daba. Aprendí a aceptar que el dolor estaba ahí, sí, pero sin darle tanto protagonismo, tanto como antes lo hacía, o sin luchar contra esa sensación constantemente. Empecé a disfrutar de pequeños momentos, a distraerme y a enfocarme en lo que sí que podía hacer. Ponía los 5 sentidos en cada cosa que estuviera haciendo. En vez de estar en la ducha pensando en a ver si se me pasa el dolor o tener mi atención en el cuello, pues estaba disfrutando del agua caliente cayendo por mi cabeza, de la relajación que eso me producía y de ese momento de bienestar. O por ejemplo, si me iba a la calle, en vez de tener mi atención puesta en el cuello, observaba mi entorno, los árboles, sentía el contacto con mi zapatilla, el contacto del suelo, el aire en la cara. Eso era una forma de decirle a mi mente que el cuello ya no me preocupaba y poco a poco esa cárcel mental se fue rompiendo y mi dolor iba haciéndose cada vez menos intenso. El paso número 3 fue enfrentarme gradualmente al movimiento y al ejercicio. Cuando ya tenía más calma, sentía que podía empezar a entrenar, pero no empecé con todo de golpe, claro, fui poco a poco. Movimientos suaves, fui cogiendo confianza, luego algo más de fuerza, hasta que fui subiendo poco a poco la intensidad. Para mí, cada vez que iba a entrenar era un gran logro, porque me estaba dando cuenta que cada vez tenía más control sobre mi situación, que podía con ello y que lo podía lograr. Pero lo más importante es que cada vez que me movía y no me aumentaba el dolor o no me daba un tirón, mi cerebro aprendía que no había un peligro real. Y eso es lo que fue reprogramando esa alarma mental interna
que hacía que mi dolor se disparara y al final volví a convertir el ejercicio en mi hábito. Y no solo me hizo más fuerte físicamente, también me ayudó a distraerme, a pensar en otras cosas y a sentirme capaz. Y cuanto más me distraía, cuanto más estaba en el presente, menos tiempo pensaba en mi dolor, hasta que ya se fue apagando y desapareció por completo. Y te voy a decir algo muy importante. Todo esto yo no lo conseguí improvisando. Lo que realmente hizo que funcionara fue contar con una persona, con un profesional que me guió paso a paso, alguien que me explicó dónde me estaba equivocando, que me dio claridad y que me ayudó a ordenar todo este proceso para que tuviera sentido. Porque todo lo que no sea tener un plan son solo buenas intenciones. Y gracias a esta guía no perdí años dando vueltas, sino que avancé con un plan claro y con la seguridad de que estaba haciendo las cosas bien. Si has llegado hasta aquí y te gustaría obtener un método real para reducir o eliminar tu dolor crónico, te dejo aquí abajo un link para que puedas aplicar al método sin dolor. Un método que ha ayudado a más de 300 personas. Y esta es tu oportunidad de vivir sin miedo y retomar el control de tu vida.